No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros como cada martes 11 de la mañana en un programa más de Café con sabor amargo con don Luis Correa Mena. Don Luis, gracias por estar con nosotros en la sana distancia, pero presentes ya a más de un año, prácticamente 7 meses, Luis, con esta pandemia y todo. Nos seguimos cuidando. Es lo que oficialmente estamos en números cada vez más bajos de contagios. ¡Wow! Bueno, ojalá que sea así, ¿no? O sea, que realmente no venga una cuarta ola y digamos, espérate, la marea no era como queríamos, ¿no? No estaba tan tranquila, pero en fin. Buenos días, Luis Correa. Muy buenos días, Gerardo. Buenos días a la producción. Buenos días, como siempre, al auditorio que amablemente nos escucha y nos ve a través de esta transmisión de tu espacio El Sureste en el programa Café con Sabor Amargo. Don Luis Correa, a ver, si al jefe le molesta, si al jefe le incomoda, si al ganso no le gusta la corrupción, bueno, lo que pase, si no tiene su consentimiento, ahora sí, como hicieron al chinito, copelas o te corto tu cuellito. Y oye, y parece que, a ver, cuidado comer pato. No puedes comer pato porque si comes pato, bueno, puedes comer pato, pero en tu casa. Puedes casarte, pero no irte de viaje y tratarlo de hacerlo discreto y cuando te pescan, pues ni modo. Una boda, 2 bodas, varios divorcios. Y esto es lo que siempre hemos dicho del presidente, ¿no? Cuando realmente está, o sea, le están saliendo las cosas tan mal, Luis, que a pesar que tiene tantos índices de popularidad, las cosas se le caen. O sea, parece que camina él, Luis, y él solo se mete el pie. Camina y solo se mete el pie. Y eso pasó con, primero, Lozoya, que se atragantó con el pato, y ahora, híjoles, el fiscal, más que fiscal, el señor Nieto, ¿no? Que además se casa y su regalo de bodas por parte de esta 4T es, adiós, chato, felicidades, vete de luna de miel. Buenos días, Luis. Pues sí, buenos días. Creo que son momentos difíciles, sobre todo para el ánimo del presidente. Creo que más allá de las repercusiones gubernamentales que esto pudiera tener, que son menores, la verdad, el presidente pues no debe andar de muy buen ánimo porque lo han obligado a tomar decisiones respecto de acciones que se han sucedido, que le alteran un poco el esquema, la imagen, y para él no hay nada más importante que eso. Mira, empezamos prácticamente con el retiro de la iniciativa de reforma energética, la contrarreforma de Andrés Manuel va para atrás, el pretendido acercamiento que tenía con el PRI, pues no se consumó, le dijeron que no se iba a atender la reforma y pues tiene que echar marcha atrás. Eso al presidente no le gusta, sobre todo que es una de las banderas que él tiene, e incluso amenazan sus huestes con usarlo como bandera en los próximos procesos electorales. Luego sucede lo de Emilio Lozoya, cuando el martes pasado hicimos el programa, todavía estaba a horas de hacerse la nueva audiencia y la nueva determinación si se prorrogaba esa libertad de la que gozaba Emilio Lozoya o se dictaba la prisión preventiva por parte del juez. ¿Qué tuvo que pasar? Control de daños, digo yo, ante una profusión comunicacional de ostentación grosera, que ameritó que el presidente públicamente se posicionara frente a eso, cenando, comiendo pato en el Junán, Emilio Lozoya, pato laqueado. Resulta que el presidente dijo, bueno, es legal, pero es inmoral, ¿no? Para el presidente ese tipo de expresiones públicas son graves. ¿Por qué? Porque él tiene una narrativa, un cuento que le cuenta a los mexicanos de austeridad, de justicia, de orden, de probidad,
inconformidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier expresión pública en contrasentido de eso, pues le opaca el brillo de lo que él intenta comunicarle y convencer a los mexicanos, ¿no? Luego, tan es así que tiene que enmendar y ante la supuesta independencia de la fiscalía, hombre, todos sabemos que en este país, y ha habido expresiones muy claras de mando sobre la fiscalía. Él en innumerables ocasiones respecto de sus adversarios políticos ha dicho, pues la fiscalía tiene que actuar, la fiscalía debe hacer esto, la fiscalía debe hacer aquello, incluso en el caso local dijo, en un breve tiempo seguro la fiscalía dará a conocer sus resultados o sus investigaciones respecto al caso José Eduardo Ravelo. Pues la fiscalía inmediatamente actuó. Entonces, sabemos de la injerencia directa, a pesar de que presume independencia de la fiscalía, de parte de Andrés Manuel con respecto de Gers Manero. Y bueno, pues ¿qué pasó? Cambió la línea y el aliado de excepción, el cómplice de excepción de este régimen que ha sido Emilio Lozoya desde su venida de España, pues resulta que tuvo que ir a la cárcel. O sea, hay algunos que dicen que les salió muy caro el pato, ¿no? O sea, salir a comer y haber sido fotografiado por una acusada por él, como la periodista Lourdes Mendoza, lo llevó a prescindir por parte del gobierno de esa libertad que le otorgaban, y ahora todavía los capítulos están por verse, porque toda esa libertad se basaba en la preparación, supuestamente en la consecución de parte de Emilio Lozoya de las pruebas que acreditaran la culpabilidad de peces más gordos que él, por lo cual él obtenía el criterio de oportunidad que se llama, o el de testigo colaborador. Entonces, resulta oye, Luis, sí. En este caso, entonces, al presidente no le va a dar su regalo de Navidad, porque Anaya, el juez, le dijo, espérate, va a ser hasta ¿cómo se llama? Hasta el 31 que te voy a citar. O sea, le va a molestar. Entonces Luis se va a molestar. Bueno, ¿sí? Por lo pronto está bastante incómodo el presidente, y todavía le siguieron porque, pues, por razones de la boda de Santiago Nieto, pues otra vez lo incomodan, primero con la cuestión de la secretaria de Turismo del gobierno de la Ciudad de México, que por volar en vuelo privado, cosa que no puede ser en la 4T, es despedida, aun cuando también se vio involucrada inicialmente en un manejo de $35,000 que luego nos explican que era para gastos médicos de Ilio Ortiz, del Universal, etcétera, etcétera, ¿no? Que, pues la verdad es que ya cuando entras en estos pantanos, pues difícilmente la gente cree que estés limpio. O sea, ya las explicaciones ya no resultan creíbles, o cuando menos dice, ¿y por qué hubo el problema? Si supuestamente estaba incluso acreditado el recurso, fue notificado previamente, ¿por qué las autoridades entonces hicieron una bronca de ese efectivo en dólares que tenían en sus manos? Algunos consideran que pues resulta que pasaron desapercibidos otros volúmenes de dólares en efectivo también, ¿no? Pero eso lleva a un caso todavía peor, que ayer desencadena en la renuncia de Santiago Nieto, del titular de la unidad de investigación fiscal o de inteligencia financiera, ¿no? La UIF, que era pues la atalaya, que era la punta de lanza de este gobierno contra todos los que manejan recursos, ya sean empresarios, políticos o lo que sea. O sea, el brazo ejecutor o el dedo señalador de eventual corrupción o mal manejo de recursos, pues era la UIF y era Santiago Nieto. Santiago Nieto, por sus malas terminaciones de relación con gobiernos anteriores, pues se convirtió en un personaje principalísimo en la política de Andrés Manuel López Obrador. Y por una boda
en Guatemala que no rima, insisto, con el cuento que cuenta Andrés Manuel de un régimen austero, un régimen que entiende y comprende y apoya a los pobres, y que aquí no hay fifís y que aquí no hay conservadores, todos ellos son nuestros enemigos. Pues una situación que distorsiona el cuento que cuenta Andrés Manuel, pues termina en divorcio laboral, disfrazado de renuncia de Santiago Nieto. O sea, yo creo que nadie puede pensar en este país, ni los que apoyan a Andrés Manuel, ni los que están en contra de Andrés Manuel, que esto no haya sido una instrucción de la presidencia. Es más, el Twitter que que publica Santiago Nieto, donde dice que antes de manchar a la 4T su lealtad al presidente, prefiere renunciar que enlodar el proyecto y su amor a su nueva esposa. Pues bueno, pues extraña tranquilidad de quien inicia su vida casado perdiendo la chamba. O sea, yo no creo que haya un mexicano, pobre o rico, que en el día de su boda pierda la chamba que tiene, que no era nada menor, y se sienta tan tranquilo y agradecido con su patrón, ¿no? Entonces, pues la verdad es que pues el temor no anda en burro, ¿no? ¿Sí? Perdón. Pero fíjate, está interesante esto si lo vemos de forma así arriba, muy artificial. Pero ¿cuántos funcionarios de la 4T, Luis, fueron a esa boda? Sobre todo me refiero, oye, ¿no cuesta mucho viajar a la Antigua, Luis, a Guatemala? O incluso decía que estaba Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, y que su esposo, el embajador de Guatemala, arregló todo para, oye, pero mira, ¿es la función? Yo no satanizaría una boda en el extranjero, pero es claro que pero es claro, Gerardo, que el promedio nacional, no el promedio nacional, la inmensa mayoría de los mexicanos sería incapaz de organizar una boda en el extranjero, al menos no ninguno del mercado socioelectoral al que le habla Andrés Manuel. A ver, Andrés Manuel le habla al 80% de mexicanos o al 90% de mexicanos incapaces de incurrir en un gasto así. O sea, tener 300 amigos que puedan pagar un viaje al extranjero, así sea al país vecino, para acudir a una fiesta de bodas en un lugar exclusivo, pues hombre, el 90 o 95% de los mexicanos es incapaz de poder incurrir en un evento de esta naturaleza. Entonces resulta que al presidente, independientemente de que quisiera conservar a Santiago Nieto porque ha sido un empleado excepcional para sus fines políticos, pues resulta que le distorsiona totalmente ante el grueso de su mercado el cuento que le cuenta. Entonces, ¿dónde está que los que están con Andrés Manuel pues no tienen dos pares de zapatos, que no aspiran a cambiar su coche, que no aspiran a estudios de licenciatura y mucho menos de posgrado? Pues resulta que todo ese cuento que le cuenta para seguir engañando a buena parte de los mexicanos, que por eso tiene altos niveles de aceptación, porque logra comunicacionalmente engañar a tanto mexicano, eso le pega en lo que se llama coloquialmente la línea de flotación. O sea, de alguna manera él sostiene un barco, guía un barco, cuya línea de flotación es la austeridad y la batalla contra la corrupción. Y cuando tú le pegas en cosas que tienen que ver con la austeridad o con la corrupción, el barco zozobra o el barco empieza a tambalearse y tienen que ver qué hacer comunicacionalmente para impedir que el daño sea mayor. Entonces, a ver, realmente es grave que se haya casado en el extranjero Santiago Nieto, o sea, afecta gubernamentalmente, se le acreditó el uso de recurso público que amerite su despido, se le atribuyó algún acto de corrupción y sin embargo se va del gobierno. Entonces las razones no son ser un mal funcionario,
sino ser una mala publicidad de acuerdo a la publicidad que vende Andrés Manuel de su gobierno. Eso es todo. Ese es su pecado. Por eso digo que emocionalmente debe ser muy incómodo el momento que está viviendo Andrés Manuel, ¿no? Primero su reforma clave para atrás, luego su testigo clave para tener amedrentados a todos los políticos opositores, lo tiene que meter a la cárcel porque el tonto se fue a cenar, a comer al final, ¿no? Y luego Santiago Nieto, su artífice en la batalla contra sus adversarios políticos, empresariales, comunicacionales y demás, pues lo tiene que despedir porque es una mala publicidad, es un desmentido público de la política que quiere vender Andrés Manuel. Aquí, además de decir que no hizo nada que ameritara, al menos no se ha denunciado nada que ameritara su separación de su cargo en la función pública, aquí lo que vale la pena analizar, Gerardo, es cuál es la finalidad de esta privación de la libertad a Emilio Lozoya, de este despido disfrazado de renuncia de Santiago Nieto. Mira, hace algún tiempo, para que no digan los seguidores de AMLO que solo critico a AMLO, les voy a contar que hace algunos años, cuando todavía estaba Peña Nieto en el poder, era presidente todavía de México, empezaron los casos de persecución de gobernadores denunciados por fraudes gigantescos, ¿no? Y cuando empezaron la persecución y detuvieron precisamente también en Guatemala, en Panajachel específicamente, en el lago de Atitlán, a este gobernador de Veracruz, a Javier Duarte, cuando lo detuvieron, yo hice un programa que por ahí anda grabado, cuando yo hacía programas en radio, en lo que se conoció como Radio Solidaridad y luego IMER, programa que a la postre, pues por instrucciones o solicitud del gobernador Mauricio Vila, fue cancelado, pero ahí están las grabaciones por allá. Yo hice un programa donde decía que eso, más que la búsqueda de la justicia, era lo que se conoce como control de daños. En materia de asesorías gubernamentales, cuando tú pasas un momento de crisis, tienes dos vías de acción. Una, resolver el problema, y dos, comunicacionalmente reducir los daños que en la imagen pública causó ese evento. ¿Correcto? Hay dos vías. Uno, resolver el problema, si se quiere resolver, y el otro, evidente, comunicacional o de mercadotecnia política. En ese entonces yo decía que no veía ningún signo, criticando al gobierno de Peña Nieto, criticando la acción, imagínense, de detener delincuentes. Yo criticaba que el propósito de esas acciones gubernamentales no eran hacer justicia, que yo no veía en acusaciones de decenas de miles de millones de pesos de distracción o sin comprobación ante la Auditoría Superior de la Federación, que yo no veía el propósito del resarcimiento del daño patrimonial a los veracruzanos, en el caso concreto de Javier Duarte, ¿no? Sino que veía más bien una acción de control de daños, que desafortunadamente no veía del gobierno una acción de justicia, sino una acción mercadológica, control de daños. Es decir, un delito o una mala acción gubernamental está impactando en la imagen del gobierno que solapa eso, voy a comunicar que no lo solapo, lo voy a detener, pero lo voy a detener y necesito que esté calladito, y entonces voy a hacer un acuerdo con él de que no hable, a cambio de que los bienes que se fregó, pues se los quede, ¿no? O de la no persecución de su esposa, o de la no persecución de su familia, a quienes estaban endosados o puestos a su nombre, bienes y dinero. Entonces, a ver, si lo que se quiere realmente es hacerle justicia al pueblo agraviado por un mal comportamiento gubernamental, pues es indispensable no solo la cárcel del
delincuentes, sino el resarcimiento de los daños, ¿no? Y yo no veía para nada, como hasta hoy, años después, cambio de régimen, cambio de gobierno, cambio de partido en el gobierno, cambio de presidente, tampoco se ve ese resarcimiento. Entonces, resulta que las acciones que a veces se emprenden desde el ámbito gubernamental tienen como finalidad más el control de daños en cuanto a la imagen pública que el hacer justicia. Entonces, estamos asistiendo a eventos que tienen, otra vez lo digo, cambio de gobierno, cambio de partido en el poder, cambio de presidente, supuestamente un cambio de régimen, y sigue pasando exactamente lo mismo. Acciones gubernamentales que van más en el sentido de controlar los daños de imagen pública que de hacer justicia. A ver, ¿realmente la mandada a la cárcel de Emilio Lozoya es un acto de justicia? ¿Cuántas veces, cuántos meses antes, no tantas gentes dijeron y dijimos, porque me incluyo, o nos incluimos, Gerardo, que estaba aventando acusaciones a diestra y siniestra porque así le convenía a Andrés Manuel, y a cambio de eso, de ser un cómplice de excepción, él gozaba de una libertad que no merecía? Entonces, no fue en aras de la justicia. Y cuando eso le afecta a su imagen por la famosa comida en el Junán, entonces sí se decreta prisión preventiva, se exige prisión preventiva y se le exige que acredite las pruebas de las acusaciones que ha hecho para que se justifique en su caso el ser acreditado de algún privilegio como ser testigo colaborador, ¿no? En este caso de Santiago Nieto, otra vez se repite lo mismo. ¿Dónde está la justicia buscada aquí? ¿Cuál justicia? ¿Cuál falta? ¿Cuál es la falta gubernamental? Oye, Luis, ¿Cuál es la traición al ejercicio de su puesto? ¿Cuál? Sí. Por eso quería preguntar, a ver, tienes a Bartlett y tienes a Santiago Nieto. ¿Por qué a Bartlett no? ¿Por qué a Bartlett con todos los de sus hijos, lo de él, con las casas, y Heréndida? O sea, sí, pero ¿por qué no? O sea, ¿cuál es la diferencia de Santiago Nieto y Bartlett? Porque, a ver, ¿cuál es la diferencia de Pío, de Bartlett y de otros con respecto a Santiago Nieto? Que Santiago Nieto era un aliado, no era un socio. Así de sencillo. No es lo mismo ser de la familia que amigo de la familia. No es lo mismo, ¿eh? Como amigo, mientras me sirvas, en esos términos de amistad, no en los que podemos concebir otras personas. En los términos de amistad que ellos se manejan, pues eres mi amigo mientras me convengas, mientras no me perjudiques, y resulta que el perjuicio llegó más alto que el beneficio que me producías y te vas. Bartlett no. Bartlett sigue siendo un socio del proyecto, sigue siendo un socio del negocio, sigue siendo un socio para haber llegado. Algo o mucho aportó Bartlett para que Andrés Manuel llegara. Y entonces no es lo mismo despedir un empleado que partir la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, y ya no digamos de su hermano Pío, ya no digamos de su prima, ya no digamos de otras gentes que fueron partes del proyecto casi inicialmente. Hombre, pudiéramos hablar hasta de Ismael Heréndida, o pudiéramos hablar de Ackerman, o Paco Ignacio, en fin, otras gentes. Entonces, pero aquí el punto medular es, a ver, ¿se trata de hacer justicia? ¿Cuál fue la injusticia? ¿O se trata de contener pues, el daño, tratar de minimizar el efecto a la imagen gubernamental en momentos donde el señor iba a Estados Unidos a hablar de la no corrupción? Exactamente. Y pues le hace un cortocircuito a ese mensaje que quiere, o a ese cuento que quiere seguir contando, cuando miembros de su gabinete desmienten públicamente su discurso, su retórica de austeridad, su retórica antififís, su retórica anticonservadora y todo,
lo desmienten públicamente en su actuación sus mismos miembros del gabinete, ¿no? Entonces, aquí se hizo necesario una acción de control de daños. Yo, mira, este es el argumento, pero la expresión creo que ¿cómo se llama? La condensa muy bien Acosta Naranjo en un Twitter, donde dice, aquí te vas más fácil despedido si vuelas en un avión privado que si se te cae la línea 12 del metro y muere gente. Lo cual demuestra que para este gobierno, y esa es la frase que usa Acosta Naranjo, es más importante la propaganda que la justicia. Coincido perfectamente hace mucho tiempo en esa expresión de muchas acciones gubernamentales y por eso argumenté, hice historia incluso de la detención de Javier Duarte. Para el discurso, para el cuento que cuenta Andrés Manuel, cualquier acción que vaya en contrario, siempre y cuando de no sean familiares y socios, debe ser sancionada con decisión inmediata. Hay que cortar ese miembro que está afectando la imagen, está afectando la credibilidad, está afectando la consistencia del discurso que utiliza Andrés Manuel de cara al grueso de la población. La justicia nunca ha sido importante. Por eso sigue manejando todo, sigue inventando delincuentes, sigue solapando a quienes lo ayudan en señalar delincuentes, siempre y cuando no te cases en Guatemala y afectes el discurso. Sí, porque realmente, Luis, la situación está interesante porque, como tú decías, a ver, me voy a ir a la ONU a hablar de la austeridad, a hablar de corrupción, y este cuate, híjoles, como que la regó. Oye, lo siento, yo no puedo llegar a la ONU a decir que, espérate, que no estoy, ¿cómo se llama?, combatiendo la corrupción. Y tú dices, claro, a ver, ¿cuál fue el pecado de Nieto? Ahorraron y se fueron a casar, bien. O se han ido a casar en Estados Unidos o en Europa, son ellos. Lo interesante es, a ver, ¿cuánto recurso público se utilizó para esa boda? Que nos lo digan para justificar su salida. Hombre, si esa boda, si eso hubiera sido pagada todos los 300 invitados, sus viajes, sus hospedajes, todos con dinero del erario público, hombre, yo sería el primero en aplaudir que el presidente despidiera a ese funcionario. Es más, yo no estaría contento con que se vaya. A ver, quiero castigo para ese mal funcionario público, pero lo hizo en su vida privada y entonces aquí lo importante es cómo le afecta la imagen a él. Eso es lo grave. Tenemos un presidente que vive para la imagen que intenta venderle a los mexicanos y no para que los mexicanos tengamos una vida mejor, más digna, con justicia, menos inseguridad, más salud y mejor educación. No, ese no es el propósito del presidente. Y en estos momentos donde anda hablando de corrupción fuera de allá, pues lo está haciendo cargando una muy, muy extraña medalla a cuestas, que es la calificación internacional de ser fósil, ¿no? O sea, él dirige un gobierno que está haciendo el momento de México de mayor consumo y mayor horizonte del consumo de combustibles fósiles, en lugar de, como está haciéndolo el mundo, apostar a una renovación en la materia que impacte menos al planeta y que nos garantice un futuro sustentable y no el poner en predicamento la salud en este planeta. Está difícil el momento que está viviendo el presidente y si el presidente vive un mal momento, pues México también lo vive. Luis Correa, gracias y hasta la próxima. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.